Bueno, estamos ahora sí en la guía del tema 33, que es teología del cuerpo y el arte. Déjenme platicarles que esto es uno de los temas que es, bueno, que me encanta, es uno de mis temas favoritos. Y es, fíjense, Juan Pablo II aquí está cerrando el, el capítulo, digan, no el capítulo, sino el apartado donde habla del hombre histórico. ¿Se acuerdan que habla del hombre del principio? Luego hemos estado hablando del hombre histórico, donde Juan Pablo II está hablando de las luchas de esta época donde vivimos después del pecado. Y en este después del pecado, cómo estamos con el corazón torcido, con la lucha, con la concupiscencia, con las distorsiones, o sea, grabado el amor, el llamado al amor, a la comunión en nuestro cuerpo, que eso es importantísimo, en todo lo que somos, está grabado nuestro llamado a la comunión, pero nos dice, vamos a estar padeciendo y luchando porque pues tenemos esta herida que tenemos en nuestro, por culpa del pecado, ¿no? Esta ruptura de la alianza que hace que entonces, aunque queramos amar, estamos padeciendo la lucha. Y acuérdense que nos va hablando Juan Pablo II de la pureza, de lo que es la pureza positiva y la negativa, de lo que implica la pureza que dice es ver con los ojos de Dios. Y entonces, para cerrar este apartado, acuérdense, todavía siguen otros dos, pero para cerrar este apartado del hombre histórico, Juan Pablo II hace un capítulo respecto al arte. ¿Por qué respecto al arte? Porque el arte es el arte es una de las cuestiones favoritas de Juan Pablo II. Juan Pablo II era un artista. Él incluso escribió una obra de teatro. Él le encantaba el arte, la poesía, la música, o sea, él le encantaba el arte. Entonces, Juan Pablo II se pone, acuérdense que además que también nos toca ya una época, desde esa época y más ahora, de muchas exposiciones visuales donde estamos viendo y recibiendo muchas cosas de arte, de lo visual, de imágenes. Entonces, Juan Pablo II se pone a hablar un poco de cómo podemos entender esto de la mirada, del corazón, de la intención a través del arte. Entonces, ahora sí les voy a poner, se llama compartir pantalla, entonces espérenme tantito porque estoy como, aquí está. A ver, ahorita, ustedes me dicen nada más que tengo que como acoplarla un poquito. Entonces, a ver, espérenme solo tantitito y ahorita ya se acomoda. A ver, espérenme, nada más para acomodar la presentación y que quede como lo más ad hoc al espacio y que no se vean como las líneas feas. Ay, ay, es que estoy. Ayer estuve practicando con mi hermana todo esto para saber cómo hacerle. Pero bueno, aquí creo que ya está, ¿no? ¿Ven ustedes la presentación? Háganme así con su cabeza, así de, sí. Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice Juan Pablo II? Fíjense qué bonita manera de cerrar. Es un tema sencillo, entonces, pero es muy aplicable. O sea, Juan Pablo II en esto del arte nos dice, o sea, hemos visto que el cuerpo que tenemos, el cuerpo a imagen y semejanza, dice, posee una realidad objetiva íntimamente ligada a la realidad subjetiva. Y decimos, ¿qué? ¿Cuándo vimos eso? Pues sí, a lo que se refiere es que vemos el cuerpo físicamente, o sea, lo vemos, lo sentimos y reconocemos que el cuerpo es más que el cuerpo expresa a la persona. Perdón, es que tenía que cerrar el WhatsApp porque estaba sonando. Que el cuerpo expresa a la persona. Que el cuerpo, que aunque nosotros nada más vemos la parte física tangible de nosotros, en realidad el cuerpo nos revela la imagen y semejanza, nuestra dignidad, nuestro llamado a ser, que somos hijos de Dios, el llamado al amor que está tatuado, ¿no? Entonces hemos visto que el cuerpo es un signo de qué, pues del plan maravilloso de Dios, de cómo nos ama Él. Entonces, pero dice al mismo tiempo, cuando vemos un cuerpo, sabemos que hay una realidad subjetiva. ¿Cuál realidad subjetiva? Que es lo que tú sientes, tu mundo interior. O sea, yo no veo tu mundo interior. O sea, ahorita yo los veo a algunos de ustedes, veo sus caras, pero yo no puedo ver ahorita su corazón. Yo no veo lo que les preocupa,
lo que están pensando, lo que hicieron durante el día. Yo no lo veo. Es una realidad, o sea, existe, ahí está, pero es una realidad subjetiva, o sea, que está dentro de ti, que no se me revela a mí, a menos que tú quieras revelarla, que cada uno quiera revelarla. Entonces, es lo que nos dice, hay una realidad objetiva, o sea, el cuerpo que vemos, y una realidad interna, subjetiva, que es algo que no vemos, pero que sabemos que existe. Y esa parte de esa realidad subjetiva es tu dignidad, tu alma, tus emociones, tu mente, o sea, todo tu mundo interior, toda esta dimensión de lo humano. ¿Por qué nos dice esto Juan Pablo II? Porque nos dice, a ver, cuando nosotros estamos viendo los programas de televisión, las telenovelas, el periódico, una obra de arte, cuando vamos a un museo, cuando vemos una película, ahora que a lo mejor muchos no sé si estén viendo películas o series, nosotros vemos a la persona, vemos su cuerpo, sus expresiones, su actuación, si está guapo, si no, o sea, vemos todo eso. Pero también dice, ellos, cada uno de ellos tiene una realidad subjetiva, o sea, algo que no vemos de ello. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque dice, el arte tiene esta capacidad de mostrarnos, revelarnos a la persona o de no mostrarnos a la persona. O sea, de deshumanizarnos también, aunque veamos personas, el medio de comunicación o la obra de arte puede estarnos mostrando algo deshumanizado, una persona, pero sin que nos muestre la persona. Por ejemplo, ¿han visto esos periódicos de La Alarma y todos esos así que anuncian las cosas más horribles que pasan, así las ponen? Digo, la verdad es que yo nunca he comprado uno de esos periódicos, pero luego en su portada ves, ¿no? Que atropellado, que balaceado y eso. O sea, están mostrando una persona, están mostrando una realidad objetiva, un cuerpo de una persona. Pero ¿están mostrando su realidad subjetiva? No, porque no están mostrando quién es esa persona, no están mostrando su dignidad, su valor, que es hijo de Dios. Eso no lo están mostrando. Y entonces dice Juan Pablo II, fíjense la responsabilidad de lo que vemos, de lo que vivimos y de lo que creamos. Entonces, por eso dice, en todas estas expresiones, o sea, ahí él lo habla respecto al arte, pero yo ahora creo que esto aplica muchísimo a todos los medios de comunicación, a las redes sociales, a las revistas, a lo que vemos. Déjenme ponerlo en el chat porque me parece que alguien está comentando algo, pero no sé cómo verlo. ¿O me lo pueden comentar así en vivo? ¿Alguien hizo un comentario? Es que me apareció como notificación de chat. Sí, yo hice un comentario de lo que estás diciendo. A ver, venga. Yo pensé que le salía a todos. Es que cuando haces un comentario, aparece, bueno, a mí me aparece en la pantalla principal. Sí, Pero, es que sabes no. que como estoy compartiendo pantalla, no sé cómo verlos, la verdad, ¿eh? Yo creo que es por eso. Entonces, mejor si me los pueden como decir. Perdón. No, yo hacía el comentario que no, que en esos periódicos, además de mostrar como la persona destazada, en la parte del medio o en la parte de atrás, siempre muestran a una chica totalmente desnuda. Entonces, ese era el Ah, comentario ad hoc a lo que señalas. por ejemplo. Entonces, es un excelente ejemplo. O sea, dice Juan Pablo II, fíjense cómo podemos decir, sí, el cuerpo es bello, la persona humana siempre es persona, tú siempre vales, o sea, eso es innegable, pero no podemos, o sea, como, digamos, debemos darnos cuenta de que cada vez que se presenta una persona en una imagen, en una foto, en un medio de comunicación, en una red social o en lo que sea, no necesariamente esto implica que estamos mostrando la verdad de la persona. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero entonces dice esto, el cuerpo es vulnerable de volverse objeto. O sea, aunque sabemos que es una persona, aunque podamos verlo, eso no significa que la persona esté presentada dignamente o esté presentada con lo que es la verdad de quién es esta persona. Es como, no sé, estos programas donde ponen los comentaristas y las chavas así súper semidesnudas, nada más atrás bailando y sonriendo. O sea, claro que eso no muestra lo que es la mujer. O sea, si tú dices, ay, pues es que hay mujeres en el programa, sí, pero es que eso no está representando lo que somos las mujeres, nuestros dones, la verdadera feminidad.
nada más está mostrando el cuerpo de la mujer, como adorno además. Entonces, por eso dice, aunque pueden estar las caras, las personas, eso no significa que está mostrando, revelando la verdad de la persona. Y por eso dice, somos vulnerables de volvernos objetos, o sea, como un adorno más, como algo que se usa. O sea, yo puedo estar aquí, así de decirle a alguien, no, pues ven, participa conmigo en la conferencia, pero no hables, no respires y quédate aquí atrás. Pues es un mueble más, o sea, va a estar, pero como un mueble. Pues así, nosotros también en las representaciones de arte, gráficas, de los medios, pueden estar las personas, pero como objetos. Entonces, por eso dice Juan Pablo II que esta representación de lo humano tiene una dimensión ética. O sea, como estamos hablando de personas, o sea, a lo mejor a la mesa no le importa si la pones con mantel o sin mantel. Ay, está desnuda la mesa. No le importa, pues es objeto, es cosa. Pero entonces da igual a la mesa, puedes tomarle 1000 ángulos y todo, mostrar sus hoyos, o sea, lo que sea de la mesa. Pero en las personas sí importa, hay una dimensión ética. Y si hay una dimensión ética, hay límites en lo que podemos hacer. Y estos límites, dice en el punto número 4, es, por ejemplo, cuidar la privacidad. O sea, no puedo mostrar lo que sea. Ay, me enteré de los secretos de Lucy y Pau. Ah, pues se los voy a mostrar a todo el mundo. Pues no, hay una intimidad. Ay, pues caché, me fui a espiar a mis vecinos y les tomé fotos cuando estaban todos fodongos por la cuarentena y entonces los voy a publicar. No, es una intimidad. O ahora, ¿no? Que todos nos peinamos para las videoconferencias, pero me hubieran visto ayer toda despeinada. Pues no, o sea, dices, esa es la intimidad o el respeto, o sea, lo que nos hace dignos. O sea, básicamente podemos decir que el límite es la dignidad de la persona. Por eso dice Juan Pablo II, hay que mostrar la verdad de la persona. Dice, su verdadera belleza y significado. O sea, tenemos la responsabilidad, todos los que crean comerciales, medios de comunicación, arte, revistas, todo aquel que muestre una persona en alguna representación gráfica, tendría que asumir esta responsabilidad de cómo muestro la verdad de la persona, el verdadero significado de ser persona, del cuerpo humano. Entonces, en esta dimensión ética que tenemos, dice Juan Pablo II, o sea, no todo se vale, ¿no? O sea, lo vemos, por ejemplo, aquí en el punto número 6, el ejemplo de la pornovisión o la pornografía. ¿Por qué? O sea, están mostrando a lo mejor cierta belleza del cuerpo, puede ser, o sea, vamos a conceder eso, ¿no? Pues por algo es atractivo o puede despertar como el deseo o la atracción o la adicción en muchas personas, pero no está mostrando la belleza del ser humano, ni siquiera de la sexualidad humana. Por ejemplo, la pornografía no muestra la belleza. Eso no es lo que es la sexualidad humana ni lo que es el cuerpo. Entonces, fíjense cómo dice Juan Pablo II, es algo que fragmenta a la persona, que nos reduce como objetos. Entonces, o igual, por ejemplo, ahora con todo esto que hay de lo del sexting, de mandarse fotos, es que no estás mostrando a la persona. Cuando tú mandas una foto así, o no sé, alguien manda una foto como desnudándose, no sé, para el chavito que le gusta, qué sé yo, no se está mostrando. O sea, lo que dice Juan Pablo II, en realidad ella no se está mostrando, porque no está mostrando quién es, no está mostrando lo que importa de ella, que es su dignidad, sus dones, su ser persona. Nada más está mostrando un pedazo de carne y tú no eres un pedazo de carne. Entonces, aunque esté muy bonito tu pedazo de carne, eso no eres, ¿no? O sea, tú eres más que tu pedazo de carne bonito. Entonces, en ese sentido, como dice Juan Pablo II, o sea, muchas veces esto lo que hace es tratarnos como objetos. Y por ejemplo, pensémoslo en el ejemplo de la pornografía también. La pornografía ahora se sabe que detrás de la industria de la pornografía está, por ejemplo, la industria de la trata de personas, que muchas de las mujeres que están ahí están como esclavas o de los hombres que están como esclavos, a veces psicológicamente, a veces de verdad como una esclavitud de que los explotan sexualmente, o a veces son personas que están heridas, que tienen, por ejemplo, dicen que las personas que están en la industria de la pornografía tienen tasas altísimas de suicidio, de ser asesinadas, de morir por pasones de droga.
Entonces, o sea, imagínense la deshumanización o sea, ves una persona que a lo mejor está ahorita muriéndose por un pasón de droga o que a lo mejor ya está muerta, y es una deshumanización porque no importa su nombre, no importa lo que quiere, no importa o sea, no importa ninguna otra dimensión de la persona. Pero esto, o sea, no lo llevemos muy lejos, o sea, también nos pasa en la vida cotidiana, o sea, pensemos en los programas de televisión. ¿Qué programas de televisión podríamos decir? Incluso no solo las novelas o las series, a veces hasta los noticieros. O sea, ¿de verdad podríamos decir que la televisión que tenemos o el Netflix o lo que sea presenta la verdad de la persona? Híjole, y cuando las redes sociales presentan la verdad de la persona, o sea, claro que hay una responsabilidad y es lo que nos quiere señalar Juan Pablo II, claro, no para meternos como, ay, en la culpa y en medio, sino para abrirnos los ojos. Y entonces nos da 2 claves importantes a entender. Dice, hay 2 intenciones. ¿Se acuerdan que dice Juan Pablo II? De cómo vemos va a depender de cómo está nuestro corazón, de lo que hay en nuestro corazón, de nuestras heridas, de nuestras torceduras, de nuestros pecados. Entonces dice, claro que sabemos que hay intenciones, que el acto puede tener diferentes intenciones. Lo vimos ahora con la Semana Santa, el beso de Judas, por ejemplo. Es un beso pues generalmente es algo lindo, es una expresión de amor, pero como ese beso no expresaba el amor, sino una traición. Entonces, dice, claro que, o sea, tenemos que entender la intención del corazón. Y dice, hay 2 intenciones que tenemos que entender. La primera, dice, es la ética o la intención del artista. O sea, quien crea el arte, la escultura, la película, el director de la película, el que diseña el programa de televisión, el comercial, todos esos tienen una intención. Puede ser una intención buena o una intención distorsionada. O sea, de entrada, claro que hay programas que tienen la intención de distorsionar a las personas. Claro que hay programas que tienen la intención de perturbarnos. O sea, por ejemplo, yo a veces me pregunto, con todos estos como videos que buscan como confundir, que dan información falsa. Así, no sé, como, no sé, ahorita no me viene un ejemplo a la mente, pero yo me pongo a pensar, o sea, ¿quién crea esas cosas? O sea, ¿por qué alguien se dedica el tiempo de crear un contenido falso que daña? Por ejemplo, hace algunos años hubo un periodista que él confesó en Twitter que él había inventado un rumor sobre alcoholismo de un político. Y entonces es como, claro que hay intenciones de quien crea las cosas, de quien crea los contenidos, de quien crea los programas. Y es lo que nos dice Juan Pablo II. Lo tenemos que analizar, porque hay cosas que van a venir con la intención explícita de distorsionarnos, de perturbarnos, de dañarnos, de, no sé, de otras cosas. Hay otros que tendrán intenciones buenas, pero dicen no es solamente eso, sino hay una segunda cosa a considerar que es la ética o la intención del espectador o de quien mira. O sea, por ejemplo, de nosotros. También está nuestra ética y nuestra intención. ¿Cómo miro yo? Porque también, o sea, es cierto que lo que decíamos, de cómo está nuestro corazón, vamos a mirar y de la intención que tengamos, de tal forma que yo puedo mirar cosas buenas con malos ojos, ¿no? Esto pues lo sabemos. O al revés, podemos mirar cosas malas, pero que esto no nos quite la pureza de la mirada o de la intención. O sea, yo puedo ver más allá de la distorsión, ¿no? Lo que hemos como platicado un poquito en el tema por ejemplo, de la pureza. Entonces, fíjense estas 2 claves que nos da, la ética de quien crea la obra de arte, el contenido, el programa, y la ética del espectador, de quien recibe eso. Entonces, ahorita lo vamos a aplicar un poquito más a todo esto. Entonces, bueno, esto me lo voy a saltar para verlo al final. Vamos a verlo específicamente con obras de arte. O sea, primero vamos a entender esto de la intención, porque entonces nos dice Juan Pablo II, antes, o sea, durante muchas épocas, cualquier exposición del cuerpo humano, de cualquier cosa sexual, incluso del beso, era vetadísimo porque era pecado, herejía, todo mal. O sea, incluso los besos en el cine se cortaban, ¿no? Porque era incitar y lo pecaminoso. Los desnudos en la obra de arte, claro que mucho tiempo, en algunas épocas o lugares eran súper vetados porque
Acuérdense, esta concepción del cuerpo malo, del cuerpo pecado, del cuerpo lo carnal, lo bajo y lo espiritual, lo bueno, pues hacía que la sola expresión del cuerpo se percibiera como algo malo. Pero, y además, o sea, y ahora lo sabemos, o sea, si psicológicamente le agregamos que a veces la exposición del cuerpo desnudo nos despierta atracción o deseo o tensión o lucha, pues imagínense, muchas personas decían, no, esto es del diablo o esto está mal porque ve cómo me genera una tensión o no sé qué hacer con esto. Si no entendíamos que era el deseo, la atracción, si no sabemos qué hacer con esto, pues claro que le echamos la culpa a lo de afuera, que es lo que nos dice Juan Pablo II. Entonces, pero hay diferentes intenciones. Por ejemplo, esta es una obra que trata sobre el nacimiento de Venus. Es una obra que representa la mitología, una mitología, un mito, que es el nacimiento de esta diosa, que era una diosa bellísima, y entonces la muestra desnuda porque pues estaba naciendo, o sea, era como lo lógico, digamos. Entonces vemos como la intención del artista es mostrar esta escena. Y entonces es lo que nos dice Juan Pablo II, cómo, o sea, el cuerpo desnudo no necesariamente tiene una mala intención. Puede tener una intención y un propósito de mostrar lo bello de algo, la belleza. Y por eso dice, si condenamos todo, lo del cuerpo, la sexualidad, así, pues también nos perdemos de la belleza. Ahorita les pongo otros ejemplos. Esto, bueno, es el nacimiento de Venus, creo que así tal cual se llama. Este, por ejemplo, es una escultura de Auguste Rodin, que se llama, adivinen, El beso. Pero fíjense, la intención de Rodin, del escultor, es mostrar la pasión del beso. No está mostrando cualquier beso. Su intención no es decir, ay, mira los besos, qué lindos. Quiere mostrar la pasión, la fusión de un hombre y una mujer cuando se están besando apasionadamente. Esa es la intención del artista. Y podemos decir, ¿está mostrando algo humano? Claro que sí. Está mostrando la pasión de un beso, la fusión de dos personas, la pasión que puede tener un beso. Claro que está mostrando algo humano. Y es lo que nos dice Juan Pablo II, está la intención del artista y la intención del espectador, de tal forma que un espectador podría decir, qué malo, qué horrible que muestre esto, qué pecaminoso. Y otro podría decir, ay, no, wow, híjole, se me antojó así. Y otro podría decir, ay, qué lindo. ¿Por qué? Porque la intención del espectador importa. Lo que hay en tu corazón, lo que tú anhelas, tus heridas, o sea, cómo se importa el corazón de quien mira. Esta, por ejemplo, es otra, esta es una obra de, ay, perdón, ahorita se me fue el nombre, ahorita se los busco, pero, ay, perdón, es que estoy tratando de ajustar esta Creo que es pantalla. de Miguel Ángel. Creo que es de Ah, Miguel Ángel. Está en la Capilla Sixtina, si mal no recuerdo. Es mira. la expulsión. Y vean cómo, o sea, el desnudo tiene un propósito, que es mostrar dos estados del Génesis, antes de la caída del pecado y después del pecado. Y como sí está el desnudo y el cuerpo, pero como la intención del artista es mostrar, ahorita les voy a poner, tratar de poner como un acercamiento a las caras, perdón si se ve un poco pixeleado, pero pues son las que conseguí. Mira, vemos las caras antes, cómo es el desnudo. Vemos, por ejemplo, aquí Eva, ¿no? La postura, las personas, o sea, Adán y Eva, cómo están representados. Y ahora veámoslo aquí, cómo la intención del artista es mostrar en el cuerpo, en la postura, en las expresiones, la ruptura. Vean la cara de Adán y de Eva, incluso la postura de vergüenza. O sea, cómo es la intención del artista también, que en el cuerpo, en la expresión del cuerpo puede mostrar la realidad humana, la belleza, las realidades divinas, todo esto. Esta, por ejemplo, esta me parece que es de Durero, es Adán y Eva. Entonces, es un desnudo explícito, sí, es el cuerpo mostrado, pero es este cuerpo que busca expresar esto que, pues, la desnudez que se representa en el Génesis, ¿no? Este estado.
Y entonces vemos cómo hay hasta la intención de resaltar, por ejemplo, las diferencias del cuerpo masculino y femenino, las formas, o sea, todo lo que implica la expresión del cuerpo. Y entonces dice Juan Pablo II, si nos ponemos como en esta actitud puritana, nos perdemos de la belleza, no nos dejamos sorprender por la belleza. Porque, por eso antes he hablado de la pureza, para que podamos también entender esto. O vemos, por ejemplo, también esto, la Venus, que es una escultura que es preciosísimo. O sea, no es solamente que sea arte porque está tallado precioso. O sea, si pensamos que esto es una piedra, decimos, híjole, qué artistazo que, que logra hacer que la piedra parezca tela, ¿no? O sea, claro que reconocemos pero no es solamente por eso, sino por lo que muestra. Y lo que muestra es algo que es bello, que es el cuerpo humano, en este caso el cuerpo de una mujer, sin brazos, porque está rota, pero esta belleza. Entonces, por ejemplo, Da Vinci, ¿no? Que también hacía muchos dibujos del cuerpo humano desnudo. Incluso una vez leí un artículo que decía, ay, seguro era homosexual porque se la pasaba pintando hombres desnudos. Entonces, o sea, era un científico y sus dibujos eran de científico. Este que vemos así al lado, que es muy famosito, es el hombre de Vitruvio, que busca hacer un análisis del movimiento, de las dimensiones, de las proporciones, así como lo hacía de sus dibujos. Entonces, como la intención, o sea, por lo menos de esos dibujos era la ciencia, el conocimiento, la comprensión de lo que mueve al mundo, el cuerpo, el ser humano, como su intención de mostrar y entonces cómo muestra el cuerpo. Vean, por ejemplo, en esto se entiende muy bien como la intención del artista. Este es un cuadro, se llama, creo que Peter Bruegel, algo así, no sé cómo se pronuncia, pero es así, que él mismo explicaba en su cuadro que la intención de este cuadro es que es una fiesta de unos campesinos. Entonces, la idea de este cuadro es que tú sientas que estás entrando a la fiesta. Por eso tiene esta perspectiva, porque es como la visión que tienes cuando tú estás en la esquina de un cuarto y vas viendo, o sea, lo más lejano es lo más chiquito. Aquí no se alcanza a apreciar muy bien, pero hay unas personas, por ejemplo esta, no sé si se alcanza a ver como a punto con el cursor, pero hay unos campesinos que están volteando a ver directamente a quien ve la pintura. Porque la intención es esa, como cuando llegas a una fiesta y unos te voltean a ver así de qué onda, quién es este. Esa es la intención del artista. Entonces vean cómo, qué bonito, o sea, es lo que nos dice Juan Pablo II cuando se maravilla en el arte de decir, vean cómo la intención de quien crea puede crear muchísimas cosas. Por eso, o sea, tampoco podemos ser tan ingenuos de creer que quien crea los programas de televisión o las revistas no tiene una intención. O sea, lo que nos dice Juan Pablo II, perdón, es hay que echarle coco para tratar de también pensar qué intención, con qué intención se están creando las cosas, cuál es la intención de los que están detrás. Digo, por lo mismo de diferenciar, o sea, cuando alguien tiene una intención distorsionada, pues tenemos nosotros que discernir, o sea, si nos conviene nosotros verlo o no. O sea, no es de, no, sino discernir nosotros. ¿Puedo verlo sin que esto me perturbe, me altere, me quite la paz? ¿Tengo algún fin para verlo? Bueno, a lo mejor me interesa o es lo que están viendo los chavos, quiero verlo, no sé, etcétera, ¿no? O sea, pero lo que dice es, no, o sea, echémosle coco para entender la intención también de lo que vemos o de lo que consumimos, ¿no? Este, por ejemplo, es un cuadro, me parece, o sea, me parece muy simpática la historia que hay. Bueno, no simpática, pero como que se llama, me gusta la intención del artista porque este es un cuadro de uno que se llamaba Manet, que es precursor, digamos, podríamos decir que es un precursor del impresionismo. O sea, en una época donde en París la pintura era muy rígida, muy de pintar las escenas, las costumbres, lo que había en la realidad tal cual. Él quería desafiar esto porque decía, es que hay una realidad que no se está pintando, es que hay algo que no se pinta porque o sea, como si él dijera, pintan puros cuadros aburridos y entonces pero no están pintando la realidad y entonces él trataba de pintar cuadros como burlones, como sátiras. Incluso, por ejemplo, hay una señora, pues con mucho dinero le encargaba muchos cuadros
Y él luego la pinta que como pirata y como, o sea, como él quería desafiar, pero su intención era eso, como desafiar. Y hace este cuadro de un día de campo y pone a esta mujer desnuda, como en esta intención de desafiar, de decir, hay algo que no se está mostrando, hay algo que no se está pintando. Y al pobrecito todo el mundo se burló de su cuadro, de ja, 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 qué chafa, mira, pintó una mujer desnuda ahí en medio, está loco, eso no tiene ningún sentido. Ahora, claro que esto es una super obra de arte, pero vean cómo la intención en una época también se inserta, en la cultura, en el contexto donde se desarrolla. Entonces vean este cuadro, ¿no? Como él, con esta intención, o sea, yo me lo imagino él creyendo que es un cuadro así de todo el mundo va a entender el mensaje y todo el mundo se burló, pobrecito Manet. O por ejemplo, la famosa Mona Lisa, ¿no? Que algo que lo hace tan famosa, oigan, perdón por el cuadro blanco atrás, pero no supe cómo modificar eso, pero la intención de la Mona Lisa pues sabemos, digo, perdón, algo que hace muy famoso a la Mona Lisa es la expresión, ¿no? Que y muchos dicen, es que guarda un secreto, es que se ríe, es que está seria, es que quién es que quién, o sea, cómo la intención del artista es capaz de crear y revelar cosas profundísimas. Vean esta pintura. ¿Qué ven en sus ojos? Que, ay, perdón, ya les moví esto. Eso no. Ay, 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 ¿cómo quito esto? Oh, qué lata. Ay, no, perdonen. A ver, ya. ¿Qué ven ahí en sus ojos? ¿Qué ven ahí? ¿Qué pueden captar? O sea, vean, si nos ponemos a pensar, como son pinceladas. Como tristeza, ¿no? Así es, como tristeza o la preocupación, como cuando está, o sea, casi, casi hasta nos podríamos proyectar todos aquí de está preocupado por la epidemia. Yo Está, me he fijado que ajá, esa mirada la tienen los viejitos, o sea, las personas ya grandes como de a partir de los 70 años, me ha tocado ver como esa expresión, a lo mejor, ¿no? pero no Como sé, el peso de la vida, no sé, pero vean, o sea, fíjense en la belleza, cómo alguien está pintando lo que dice Juan Pablo II, la realidad objetiva, o sea, la cara de una persona, pero al mismo tiempo está plasmando un poquito de esa realidad subjetiva, el dolor, la preocupación, el sufrimiento, el mundo interior. Por eso dice Juan Pablo II, claro que podemos mostrar la belleza de la persona en todo lo que creamos y hacemos. Claro que podemos hacerlo. Esta es una prueba. Ve cómo este cuadro refleja una profundidad de que yo creo que cualquiera que vea conecta con eso, porque todos hemos sentido o dolor o soledad o sufrimiento y nos conectamos con esta mirada, ¿no? Hasta vacía o de dispersión, no sé. Por ejemplo, el David de Miguel Ángel, que es una escultura famosísima y que es un cuerpo desnudo. Pero podríamos decir la intención de Miguel Ángel no era así de, ay, el morbo y el cuerpo desnudo, sino era mostrar la gloria, la belleza, la grandeza del cuerpo humano. Déjenme platicarles una anécdota que me encanta de esto. Esta piedra, o sea, porque es una piedra, era una piedra que había sido desechada por otros escultores famosos de la época, porque era una piedra que estaba defectuosa y entonces los escultores, que eran escultores muy famosos, decían, con esta piedra nadie puede crear algo. Y se la dan a Miguel Ángel y, o sea, lo que es ser un artista, o sea, lo que es tener el don de Dios de crear el arte, ¿quién dice que no se podía crear nada con esta piedra? Vean el detalle de las manos de la cara. Deténganse a ver las manos y traten de ver sus manos y vean, o sea, cómo capta, ¿no? Casi, casi parece que le corre sangre por las venas ahí. Y decimos, es una piedra, es una vil piedra y logra captar, o sea, las venas, o sea, casi ves la circulación ahí en sus manos, la cara, los ojos, o sea, el detalle. O sea, cómo es lo que nos dice. Fíjense que es como muy bonito, cómo los seres humanos podemos darle un toque de humanidad a todo.
Es como si quisiéramos humanizar, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, en las películas de animales. Como los seres humanos queremos darle personalidad humana a los animales y que hablen y que se comporten como nosotros. Es como si nuestra humanidad nos desbordara y quisiéramos contagiar a todos de nuestra humanidad. Pues dice Juan Pablo II, eso también es imagen y semejanza de Dios, esta capacidad de crear. Vea, por ejemplo, esta obra donde en los rostros, ¿no? Se ve como las intenciones, cómo refleja la interioridad, ¿no? Por ejemplo, cierta malicia o travesura, esto como que están aquí como molestándolo. Podríamos, no sé si decir flojera, cansancio, depresión o qué sé yo, pero cómo refleja, ¿no? También otra realidad. De la Capilla Sixtina, el momento de la creación, o sea, cómo el recurso de lo desnudo tiene una intención, ¿no? De mostrar, revelar la belleza, la grandeza del cuerpo humano también. Vean, esta es una obra que es preciosa, es la Virgen María amamantando a Jesús. Durante mucho tiempo esta obra fue vetada porque decían que era una ofensa mostrar cómo estamos mostrando el pecho de la Virgen María o algo así que debía ser tapado. ¿Cómo vamos a mostrar a la Virgen María amamantando? Y a lo mejor ahora en esta época decimos, bueno, pero es que está mostrando algo bellísimo, el vínculo de la Virgen María con Jesús, de por sí el vínculo de una madre con su hijo, pero especialmente de María, donde comprendemos la humanidad de Jesús, que era un bebé que se amamantaba, la belleza del acto, pero fíjense cómo este cuadro fue, o sea, vetado, porque era ofensivo, y es lo que nos dice Juan Pablo II, es la ética de quien mira. Y claro que yo puedo ver con ojos malos este cuadro o cualquier otra cosa. Puedo ver con una intención distorsionada, puedo verlo como algo ofensivo o como algo malo. Esto, por ejemplo, de Klimt, que es, creo que se llama tal cual así El beso, y es una obra también como muy famosa, y como muestra esto, ¿no? También como la pasión, el arropar, así como todo lo que implica el beso. Les quiero platicar que hubo una vez hace varios años, ya bastantes años, que iba a haber una visita de unos pues funcionarios árabes a Florencia. En Florencia hay muchos museos, es donde está el David de Miguel Ángel, y hay muchos museos donde hay muchísimas esculturas griegas, romanas, y entonces, por tanto, hay muchísimos desnudos. Y entonces iban a ir estos funcionarios árabes a esos recintos donde se iba a celebrar la reunión, pero entonces, pues la solicitud que se hizo fue que taparan los desnudos porque en muchas de esas culturas mostrar el cuerpo es ofensivo. Por eso es que a las mujeres luego así están todas tapadas, porque es algo pecaminoso, porque incitan al pecado, porque están mostrando algo malo. Es una visión muy maniquea, que luego está muy arraigado también en los países árabes o en la influencia musulmana. Y entonces lo que hicieron fue, pues, tapar, pues para no ofenderlos, pues tapar, o sea, hicieron este tipo de estructuras y taparon todos los encuerados que había ahí de esculturas, o sea, todos ahí los taparon. ¿Por qué? Porque si no el otro se ofendía, se sentía incitado al mal. O sea, es lo que nos dice Juan Pablo II. ¿Quién mira? ¿Desde dónde lo mira? ¿Cómo lo miramos? Y cómo alguien puede ir al museo y decir, ay, qué bonita escultura, y alguien puede decir, ay, qué mala, qué fea escultura, y qué malvado, o lo que sea, ¿no? Esto creo que ya les había platicado, pero de todos modos vale la pena recordarlo, un poco de la maja desnuda y cómo, pues, esta obra, pues, fue muy escandalosa, ¿no? Pues es, o sea, un cuerpo muy desnudo y además la pose, ¿no? La pose muy sugerente, muy cómoda se ve. Y entonces, pues este cuadro claro que fue muy, o sea, fue motivo de escándalo. ¿Cómo iban a mostrar algo que incitaba como a lo malo, al cuerpo? Se parece a la del Titanic, ¿no? Ah, Un poquito. ándale, sí, no me acordaba, pero sí. Entonces, lo que les platicaba, que hicieron una copia de la maja vestida, así de, bueno, ¿quién ve una maja pero vestida? Entonces, y como después de muchos años se hizo una exposición con las dos
Y esta fotografía que es maravillosa, que muestra ese momento, ¿no? Donde como, o sea, esa fotografía a mí se me hace tan teología del cuerpo. O sea, lo que nos dice Juan Pablo II es que el cuerpo de la mujer está diseñado, hecho para atraer al hombre, y el cuerpo del hombre está diseñado para atraer al cuerpo del hombre. O sea, hay algo que atrae de la diferencia, de esta como complementariedad que teológica y espiritual y emocionalmente podemos intuir. Entonces, bueno, esta fotografía, ¿no? Que es muy curiosa. O esto, creo que se llama La Venus frente al espejo. Y es una obra también que, o sea, fue, o sea, muy, muy alabada porque se decía que era la mujer desnuda más bella jamás pintada, ¿no? Que era como la más bonita que se había pintado en esa época. Es una obra, déjenme platicarles una anécdota, que es una obra que que está en el Museo Británico en Londres. Y pues en la época del feminismo, cuando empezaba, sobre todo un ala muy radical, que incluso eran como feministas que ponían bombas y como que hacían actos así como medio terroristas, pues una vez apresaron a una de las dirigentes de este movimiento, y una de sus seguidoras se enojó tanto que fue en la noche, rompió el vidrio y se puso a darle hachazos a esta pintura, así 7 hachazos le dio así, o sea, quería destruirla. Y ya la apresaron y le dijeron: "Oye, pero ¿por qué hiciste esto?". Y ella decía: "Es que si ustedes apresan a la persona que yo considero más hermosa, yo voy a destruir a la mujer que ustedes consideran más hermosa. O sea, yo voy a destruir lo que ustedes consideran bello". Entonces, para que veamos qué interesante anécdota para hablar del feminismo, pero bueno, no me voy a ir por ahí. Pero vean la intención del desnudo. Vean este también es precioso. Es un cuadro de uno que se llama Rubens, como Rubén, pero así con US al final. Y es un cuadro una pintura que hace de su esposa. Y él hace, o sea, esta pintura porque él decía: "Es que yo quiero mostrar la belleza de mi esposa". Y entonces la pinta, o sea, tal cual, con el detalle. Pero veamos, o sea, eso es lo que nos dice Juan Pablo de la mirada. Porque claro que, o sea, en el estereotipo ni de esa época, ni de esta época, era, o sea, una top model, o sea, la esposa. Pero él ve la verdad de la persona, de su esposa. Y entonces muestra la belleza. Es un desnudo que busca mostrar la belleza del amor de un esposo que contempla el cuerpo y descubre la belleza. Y vemos el cuerpo tal cual, las estrías, los gorditos, así, si pudiéramos ver más de cerca, se ven así hasta las arrugas. Es un cuadro sumamente detallista, pero que muestra esto, ¿no? Como la mirada, la intención del artista, que dice: "Yo voy a mostrar la belleza que veo, que contemplo en el cuerpo de mi esposa". Este es, también otro cuadro precioso, porque es un artista que durante muchos años se hizo autorretratos, en sus peores y en sus mejores épocas. Entonces, en sus cuadros refleja muy bien la, eh, el dolor, la miseria que va pasando, la preocupación. Veamos un poquito el detalle de sus facciones, de su expresión, de qué nos transmite, ¿no? Hasta sentimos, fíjense, déjenme platicarles que una vez fui a un museo donde había esta obra en Viena, es de Rembrandt, y, o sea, sentí que la mirada me atrapaba. De todas las pinturas que había, sentía como si de verdad alguien estuviera volteándome a ver y me atrapaba la mirada, y ver esa mirada de verdad es que te transmite algo, algo te conecta, como si de verdad estuvieras viendo a una persona. Entonces, es lo que vemos, cómo esta intención del artista puede mostrar algo de lo humano. Por eso, cuando dice Juan Pablo II esto de mostrar el verdadero belleza y significado, no significa de que maquillemos y entonces mostremos puros seres humanos con florecitas y algodones y colorcitos y arcoíris, porque nada más vamos a mostrar lo bonito y lo feo lo vamos a ocultar. No, no, no. O sea, también el pecado, el dolor, el sufrimiento es parte de lo humano y es válido mostrarlo. Dice, el problema es
cuando no mostramos la verdad del ser humano. O sea, mostrar que el ser humano es, o sea, por ejemplo, pienso en una vez leí una nota de una como obra de arte moderno, que era una chava que iba enfrente de las iglesias, un artista iba enfrente de las iglesias y se hacía popó enfrente de las iglesias. Y decía, este es mi arte porque estoy representando lo que es la iglesia. O sea, sin comentarios. O sea, dice, o sea, a lo mejor es cierto que la iglesia, o sea, es cierto, no a lo mejor, sino es cierto que la iglesia tiene sus fallas, sus errores, sus cosas malas, oscuras, pero eso no representa la verdad ni de la historia, ni de la iglesia, ni del ser humano. Y es lo que dice Juan Pablo II, o sea, no se trata de maquillar, sino de verdaderamente mostrar quién es el ser humano. Y sí podemos mostrar que el ser humano es pecador, ¿sí? Que duele, que sufre, que se deprime, o sea, todo eso, pero no es lo único que hace al ser humano. Y sobre todo es, o sea, la idea es que muestres que es ser humano, que es un ser humano. Entonces, por ejemplo, aquí le puse como un poquito de cerca el detalle de la mirada, cómo se ve este acercamiento y vemos en el detalle de la mirada, o sea, cómo el dolor, el sufrimiento, la preocupación, la angustia, si tratamos un poco de imitar su expresión, podemos sentir esto, ¿no? Como el dolor, el sufrimiento que puede haber. Este cuadrito impresionista, por ejemplo, vemos, o sea, que muestra como el interés del chavo, ¿no? Así como, como la intención, ¿no? Fíjense cómo podemos mostrar tanto del ser humano. Fíjense, este cuadro es el último autorretrato que hizo Van Gogh de sí mismo, por supuesto, y ese retrato lo hizo unos días antes de suicidarse. O sea, cuando se pinta ese autorretrato, él ya sabía que se iba a suicidar, ya quería suicidarse, casi casi que ya lo tenía decidido. Y, o sea, como lo que muestra, o sea, si vemos, o sea, este cuadro es impresionante porque si lo pudiéramos ver de cerca, veríamos como el brochazo gordo, casi casi con un montón de pintura, pero cómo eso, o sea, con el don del artista, puede mostrar un hombre, o sea, vemos la mirada, ¿no? El vacío, ¿no? De alguien que ha decidido que ya su vida ha terminado, ¿no? Y entonces, cómo plasma esto en su autorretrato esto que él estaba sintiendo, ¿no? O viviendo. Ay, se me movió un poquito. Veamos, por ejemplo, esto que es, no me acuerdo muy bien del nombre, se me fue ahorita, es algo del rato, está representando una escena de un secuestro de unas chavas, creo que también es una escena mitológica, les debo el nombre porque ahorita se me fue, pero veamos un poco de la expresión, lo que quiero es que veamos la expresión de lo que pinta. Veamos la expresión, ¿se alcanza a ver? De ella, por ejemplo, siendo raptada, aunque esté de perfil y se ve, ¿no? El miedo, la expresión de él, ¿no? Del chavo que se ve, del poder, de la lujuria, no sé, de ella, ¿no? También como vemos la expresión, la cara, en él también. O sea, fíjense cómo los seres humanos podemos representar todo de lo humano. Y para que quede claro esto también como de la intención del artista, les quiero presentar otras escenas. Estos son, vamos a ver varios cuadros que representan el mismo concepto, la misma idea, pero son diferentes artistas. Entonces, esta escena que vamos a ver en los siguientes cuadros tiene que ver con algo que se llama Susana y los viejos. Es una historia, híjole, ahorita se me fue un poquito, ahorita busco mis notas, pero... Que he sabido por qué es. ¿Mandé? Perdón por interrumpir. Creo que, Ajá. perdón por interrumpir. Esa es del Antiguo Testamento. Creo que están probando a Josué, si mal no recuerdo. Eran dos sacerdotes, bueno, sí, como jueces, no sé. Y le tenían, esta chica era la esposa pues creo que era Josué, creo que era la esposa de Josué o alguien así. Y o de Salomón, no recuerdo, pero sí es del Antiguo, solo recuerdo que sí es del Antiguo Testamento. Ya la verdad también se me fue el nombre, perdón, pero sí, confirmo, Muchas es del Antiguo gracias. Testamento. Sí, es cierto. Y entonces, esta escena relata algo que, o sea, se va relatando, que es un momento donde Susana está tomando un baño, por eso está desnuda.
Y hay unos viejos que quieren ir a espiarla desnuda mientras está bañándose. Entonces, es una escena que busca representar eso, o sea, es escena de Susana siendo espiada mientras se baña. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí cómo está representado. Ahora vemos cómo en las otras obras, cómo lo representan. Ya me acordé, le dicen, uno de ellos le dice a Susana que se acueste con él y Susana le dice que no porque ella le teme a Yahvé y él dice, uno de ellos le dice, si no te acuestas conmigo, yo lo voy a decir a tu esposo, no me acuerdo cuál era, que no te quisiste acostar conmigo, y nosotros somos dos contra ti. Y y si tú no te acuestas conmigo, pues la van a lapidar o algo así y ella se niega, entonces van como a juicio público y el rey como que en lugar de decir sí, hay que lapidarla o así, bueno, su esposo, o creo que era el hermano bueno, era alguien bien cercana a él, no me acuerdo si era su cuñada o era su esposa, y le dice que los agarra a los dos por separado y le dice, sí, al primero le dice, en qué árbol estaba o algo así, por eso está como un árbol en medio, y luego uno dice, pues un árbol, un tal, no me acuerdo del nombre, y otro dice, no, estaba en otro, o sea, no concuerdan en el testimonio, y la gente al final creo que los lapidan a ellos o los expulsan, no me acuerdo, pero porque luego ella jura ante Yahvé, dice, yo juro ante Yahvé que lo que estos güeyes dicen es falso, y de ser así, pues que aquí me muera, ¿no? O algo así, pues no se muere y ya pasa todo lo que acabo de contar. Creo que es de Muchas Josué, no me gracias. Sí, acuerdo. sí. No me acuerdo también de los nombres, pero muchas gracias, porque sí, no me acordaba muy bien, me acordaba de pedacitos. Pero miren, qué interesante, nos da un poquito más del contexto. Y entonces vean cómo, por ejemplo, en esta obra busca representar, o sea, voy a tratar de hacerle como zoom a las miradas, ¿no? Primero la mirada de Susana, pero vean la mirada de estos, ¿no? Cómo representa, ¿no? Este estado, por ejemplo, de este me da muchísima risa, como eso de que hasta abres los ojos, así como cuando quieres ver algo, que estás así, o ¿no? La risa así como... Les va a salir sangre de la nariz a los dos. Entonces, vean cómo, o sea, representamos lo humano. ¿Qué es lo que dice Juan Pablo II? Es que nos estamos poniendo a nosotros mismos en lo que creamos también. Y eso aplica para el trabajo, para todo lo que nosotros hacemos una creación, nos ponemos a nosotros mismos. Vean, por ejemplo, esta es otra representación de la misma escena y como vemos también en la mirada, ¿no? O sea, como ella en la expresión corporal de ella tratando de protegerse, de alejarse, y en la mirada pues, los viejos. Es que se llama Susana y los viejos, así se llaman como. Entonces, y vemos este último, déjenme presentarles para que vean cómo la intención del artista es tan importante. Esta es otra representación de lo mismo, pero este autor, específicamente este autor, tiene toda la intención es toda una intención distorsionada. O sea, él lo dice o sea, tal cual lo dijo así, que él lo que quería era que todos los que vieran su obra se convirtieran en un viejo más que vea a Susana en su obra. O sea, él quería que nos volviéramos voyeristas. ¿Por qué? Porque dice, él su intención, o sea, vemos como en un lado, si fijan, está manejando la perspectiva como esta obra de la fiesta campesina que les puse, que es como si tú entras a un salón y entonces ves lo más cercano, más grande, y lo más lejano como más chiquito, ¿no? Alejándose como en perspectiva. Pues este cuadro tiene este mismo efecto. A Susana la vemos al frente, hasta el frente, iluminada, grande el cuerpo, porque la intención es, o sea, es como si tú estuvieras parado frente a Susana. Entonces vemos uno de los viejos aquí, perdón que diga los viejos, pero es que así es la expresión de los cuadros de Susana y los viejos. Bueno, uno de los señores aquí, otro acá, y dice el tercero, eres tú. Tú eres el tercer señor o viejo que está viendo así a Susana. Y es con toda la intención, porque además por eso es que ilumina ciertas partes del cuerpo, porque la iluminación resalta, atrae a la vista. Y entonces
el artista lo crea con toda la intención, él crea. Y claro, no podríamos a lo mejor decir ahorita fue bueno o mala, o era una técnica artística, o lo que tú quieras, ¿no? Pero la intención explícita del artista que creó ese cuadro era que tú, al observarlo, fueras como un viejo más que está viendo a Susana bañarse con esa mirada que quiere saber o entender. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Juan Pablo II? La intención del artista, pero también lo que nos dice es la intención del espectador. De tal forma que tú puedes ver algo que, aunque haya sido creado con intención distorsionada, tú puedes ver más allá. Tú puedes ver el cuadro y no ser un voyerista, y apreciar el arte incluso, y ver la belleza del arte y de la escena y de la técnica y del cuerpo humano incluso, aunque la intención del artista haya sido distorsionada. Y eso aplica para todo, porque lo que es lo que hemos visto con la pureza. O sea, Juan Pablo II nos dice: vayan, escóndanse en una cueva y no vean nada para que nunca se distorsione su corazón. Porque en primer lugar dice, la distorsión viene de adentro, acuérdense, no hay que echarle la culpa de todo lo que está afuera, pero sí es cierto, o sea, acuérdense que la cultura nos influye. Entonces, yo sí creo que vivimos en una cultura herida de impureza, que constantemente nos está exponiendo, aunque no queramos y no lo busquemos, a distorsiones del cuerpo, de la sexualidad, del amor. Entonces, claro que estamos cargando muchísimas heridas respecto a esto, porque además nosotros yo creo que ya crecimos con una cultura muy pornografizada. Entonces estamos expuestos a estas heridas, pero lo que dice Juan Pablo II es, aunque muchos creen de crear estos materiales y cosas con esta intención, nosotros aún podemos trabajar en aprender a mirar de una forma que nos revele la belleza, la dignidad de la persona, del cuerpo. O sea, no se trata de taparnos los ojos, o sea, decía Juan Pablo II, esa es la actitud puritana, sino de aprender a ver incluso en lo distorsionado. Y claro, o sea, esta ética implica la responsabilidad, como decíamos. Si estamos viendo que hay cosas que tienen intención distorsionada, pues es cuida tu corazón, o sea, de verdad te aporta algo ver esto. Y puede ser que sí, puede ser que hay algo que quieres ver o aprender, algo que quieres analizar y, ok, nada más cuida tu corazón. Pero también, o sea, hay cosas que no nos aportan o que incluso nos dañan, nos lastiman, nos distorsionan. Y entonces Juan Pablo II dice, cuida tu corazón, no te expongas a algo que sabes que te va a distorsionar. Y más si sabemos que alguien tiene una intención distorsionada o que son programas. O sea, luego lo sabemos, ¿no? Hay películas que ya sabemos que van a tener, o sea, como un montón de distorsiones. O hay autores que ya sabemos que son como súper, o sea, por ejemplo, yo la verdad es que les digo que yo la verdad es que las películas mexicanas les tengo mucho cuidado, porque la verdad es que no me gusta mucho lo que, o sea, salvo honrosas excepciones, por ejemplo, la película del estudiante se me hace precioso, o sea, sí hay buenas películas, pero a mí me parece que en general el cine mexicano tiende a ser muy grotesco en lo sexual. Y digo, yo no soy una experta en cine ni nada de eso, es solamente mi opinión, pero yo la verdad es que cuando veo películas mexicanas, como que le pienso mucho para verlo porque sé que ese es el estilo del cine mexicano y a mí no me gusta, o a mí no, o sea, no me da paz, ni siento que aprendo, ni nada de eso, entonces pues trato de no consumirlo. Digo, es un aprendizaje, o sea, como decíamos, estamos expuestos y entonces es lo que nos invita Juan Pablo II, a estar pensando qué nos nutre y nos muestra la belleza. Y entonces lo que nos dice es, al final dice, el problema no es que las obras revelen mucho. O sea, a veces usamos esta expresión de que le enseñó todo. Y dice Juan Pablo II, no, ese es el problema. El problema es que el desnudo no enseña todo, porque todo es toda la persona. Si mostrara todo, mostraría el desnudo y la belleza y el dolor y la interioridad y la dignidad. Eso es todo, todo lo que es la persona humana, o por lo menos lo que se acerca a la persona humana. Por ejemplo, este desnudo, por ejemplo, de la esposa de Rubens, ¿no? Él estaba mostrando el todo que él percibía, no solo el cuerpo desnudo, sino la belleza, el amor que sentía,
Entonces dice al final, o sea, creemos que la cuestión de los desnudos están mostrando todo cuando en realidad no están mostrando, porque eso no es lo que somos. Y entonces dice, el problema es que revelan muy poco, porque no revelan todo lo que es la persona. En realidad no están mostrando la persona. Entonces, cuando, o sea, por ejemplo, pensémoslo en los concursos de belleza, ¿no? De Miss Universo y todo eso. Muestran el cuerpo, pero muestran la belleza de la mujer, de la feminidad. Y eso que ahora ya le ponen más cosas de que, bueno, pues que hagan acción social y que quién sabe qué y todo eso. Pero de verdad están mostrando lo que es la belleza femenina o están mostrando al cuerpo de la mujer como un objeto, ¿no? O sea, lo dejo así como pregunta. Entonces, dice, hay obras, y pongámosle obras, ahí se refiere a obras de arte, pero pongámosle medios de comunicación, contenidos en redes, periódicos, revistas, lo que sea, comerciales también, que ayudan a ver la grandeza del ser humano. Y hay obras que oscurecen a la persona. Entonces, Juan Pablo II nos invita como a tener esta mirada de la ética de la persona, incluso en el arte, en todo lo que se crea, en los contenidos, en todo esto. Pues muy bien, ahora sí, dudas, preguntas, comentarios. Oye, Cris, ¿habías comentado sobre una obra de arte que hizo el Papa Juan Pablo? Hizo una obra de teatro. Ah, obra de teatro. Ajá. Se llama El taller del orfebre. ¿Pero es en libro o es video? ¿O Es cómo es un sería? librito, pero yo creo que lo podemos encontrar fácilmente, pero es un librito, es una obra de teatro, o sea, como está pensado en, como para que la estudien y la presenten los actores. Entonces viene en el formato de teatro de diálogo, descripción de la escena, pero es, o sea, es cortito y es muy ágil de leer. Y muy ¿Y bonito. es sobre la teoría del cuerpo o es como Es muy parte teología de... del cuerpo, es muy teología del cuerpo. Es precisamente trata de la historia de unos novios y como el desarrollo de su relación, de su historia, en torno a un orfebre, alguien que les va a fabricar unos anillos y que el orfebre les va mostrando como un proceso como del amor, de la maduración, de la persona. Por eso es el taller del orfebre, porque gira en torno a este orfebre que va mostrando como diferentes caras y facetas. O sea, es muy teología del cuerpo, pero claro, eso también, eso lo hizo mucho antes de teología del cuerpo, esta obra de teatro. Ok, para checarla. Sí, es muy lindo y es cortito, entonces es bastante ágil también para leer, es muy bonito. Yo tengo como una duda y comentario. Ajá. A ver, yo veo aquí que en este tema estamos, desde nuestra perspectiva como sujetos, estamos apelando a lo que tenemos dentro de la subjetividad, pues, en la forma en la que apreciamos el mundo externo, Ujú. concretamente a las personas, a las mujeres, a los hombres. Entonces, como para hacer esto como más práctico, más pragmático, sería más bien como, en lugar de quedarnos como en la superficie, en la apreciación estética de un cuerpo, sería como, no sé, como que ver el rostro de la persona o como que hacer como este acto diálogo, o sea, este acto de diálogo entre lo que
lo que yo voy sintiendo en mi interior, o sea, tristeza, repulsión, atracción, miedo, ira, etcétera, etcétera, a partir de lo que la persona me representa. O sea, es como un trabajo de interpretación de tanto de las obras como de los desnudos y de las mismas personas. O sea, pero, por ejemplo, como tú bien lo dices, ¿no? O sea, nuestra sociedad está hipersexualizada y vayamos a donde vayamos, siempre va a haber un desnudo o siempre va a haber un acto como excesivamente sugerente. Yo Ujú. me lo he topado tanto estando aquí sentado desde mi sillón, tanto en la televisión como en el periódico, como en las redes sociales. No es necesario a veces que uno busque para que a mí en lo personal ya me bombarden con una imagen de un desnudo y no un desnudo artístico necesariamente. Y pues como tú dices, no podemos tener como esa actitud de huida. Entonces, no sé, me surge la idea de que entonces a lo mejor sí es como, insisto, ¿no? Como más esta cuestión como del diálogo, ¿no? Del diálogo interno de a ver, por ejemplo, qué me transmite como esta imagen, ¿no? O qué es lo que yo puedo como aprender, pero partiendo de mi subjetividad. Creo que también a veces es como imposible, bueno, no sé, a lo mejor es por mi edad, no sé, o no sé, no estoy haciendo alusión a nada, pero por ejemplo, sí, por lo de la edad, no estoy haciendo alusión a nada. No, es que en serio. Bueno, es que me da pena, o sea, pues es la edad reproductiva, ¿no? O sea, por eso no quería hacer alusión a nada. Sí, pues como este trip como de estar, pues por ejemplo, bueno, no sé si ustedes, bueno, yo creo que sí, que luego hay una edad como que en la que todos los hombres o todas las mujeres te son atractivas, ¿no? No sé si, o no sé si a lo mejor nomás nos pasa a los hombres, ¿no? Que todos son, pues sí, ¿no? Todas son como atractivas. Y está como el problema del deseo, ¿no? O sea, de lo que sigue diciendo el buen Jesús, ¿no? De- del que mira una mujer como con deseo y ese trip. Entonces, como que una solución para sintetizar sí sería eso, ¿no? Como el a ver qué me está transmitiendo o yo que estoy como cultivando, ¿no? Estoy cultivando como que el nada más verle las curvas o el realmente dejar que su rostro me transmita algo, ¿no? Como tristeza o preocupación o hastío o algo así. Es que estoy pensando como en muchas situaciones. Ujú. Entonces no sé si fui como claro. Sí, o sea, a veces sí, porque acuérdate que antes de esto, Juan Pablo II por eso nos habló de la pureza, porque nos dice, la pureza es poder ver la gloria del cuerpo, de la sexualidad, o sea, ver con los ojos de Dios, que podamos ver el cuerpo a cualquier persona y ver la gloria de Dios. Entonces, lo que, lo que, o sea, Juan Pablo II, digamos, sí podríamos decir, sí podríamos decir que aunque si tuviéramos el corazón puro, podríamos ver cualquier cosa y verlo con los ojos de Dios. O sea, sí es cierto. Pero lo que Juan Pablo II precisamente nos viene diciendo es, o sea, la realidad humana, o sea, de esta fractura, es que estamos en una lucha y entonces no siempre vamos a ver bien. Somos susceptibles, de hecho, es como si tendiéramos la concupiscencia es como esta tendencia que nos hace irnos a los excesos. Y entonces reconociendo este estado de que el amor nos va a costar trabajo, de que vamos a tender a usarnos como objetos en lugar de amarnos como personas, pues es como una especie de ir, por eso habla de esta expresión de cuidar el corazón o los movimientos de tu corazón, porque dice a veces, o sea, ante la exposición, pues sí puedes hacer, o sea, un trabajo de orar por la persona, lo que decíamos, de pedirle a Dios como la ayuda, de ver, de que nos muestre la belleza, o sea, todo eso. Pero a veces, o sea, también hay una expresión que usa en un libro que se llama Amor y Responsabilidad que me gusta mucho que dice, hay que ser diplomáticos con nuestros deseos. Y me encanta porque es, o sea, los diplomáticos a veces saben cuándo es momento de retirarse, cuándo saben que ya no pueden negociar porque si no van a perderlo todo. Y eso, o sea, a mí me parece interesantísimo es cierto.
O sea, a lo mejor lo ideal es que pudiéramos analizar y pensar, pero no siempre podemos. A veces tenemos que retirarnos. A veces tenemos que pedir, bueno, eso siempre, pero a veces más tenemos que pedir la ayuda extraordinaria de Dios. Ayúdame, o sea, necesito ahora, porque esto me está distorsionando, me perturba o no sé qué hacer con esto. Entonces, es como este aprendizaje, por eso dice, o sea, también es irnos conociendo, o sea, qué nos hace a nosotros caer, distorsionar, cuáles son las heridas o incluso en qué estado estoy. O sea, si estoy en un estado vulnerable, con miedo, con preocupación, deprimido, pues somos más vulnerables, o sea, nosotros lo sabemos. Cuando estamos en ciertos estados emocionales, o sea, nuestros pecados también o sea, nos hacemos vulnerables ante ciertos momentos de vulnerabilidad emocional o de crisis. Entonces, pues es como ir aprendiendo y reconociendo esto. Entonces, sí es cierto que, o sea, crecer en la pureza implica ir creciendo en esta virtud de poder ver y glorificar a Dios en todo momento y en lo que se nos presente o lo que veamos. Pero también, o sea, reconocer este hombre histórico implica reconocer que estamos heridos, que somos propensos a caer y que entonces también tenemos que ir como cuidándonos. Y claro, es cierto, o sea, yo creo que es muy cierto lo que dices de que también hay edades, hay etapas y hay circunstancias donde es más difícil. Y sí es cierto, o sea, hasta biológica y emocionalmente hay etapas donde los seres humanos somos más propensos a la sensualidad o más propensos a la afectividad, o sea, vamos cambiando. Incluso, por ejemplo, hay varias investigaciones que hablan de cómo el, esta etapa va cambiando en los hombres y en las mujeres. O sea, por ejemplo, hay unos estudios que hablan de que le llaman como el pico sexual, o sea, cuando se siente como más intenso el deseo y con más lucha. En los hombres es pues en la etapa más o menos como desde el final de la adolescencia y los veintitantos, y en las mujeres está alrededor de los treinta y tantos. Entonces dice, estas son parte de las diferencias sexuales, de que el deseo, la intensidad, las luchas, los vivimos, pero de manera diferente y a lo mejor en tiempos diferentes. Y además puede también que sea incluso, o sea, como a lo largo de toda la vida. O sea, por ejemplo, mi abuelita, que ella trabajó mucho tiempo con grupos de tercera edad, de la tercera edad, me contaba que una de las principales preocupaciones de muchas personas mayores es el tema de las tentaciones sexuales. Fíjate, entonces, no es, o sea, es lo que nos dice Juan Pablo II, o sea, nuestra condición humana nos hace estar en esta, pues en esta lucha entre amar y usar, que es de toda la vida, o sea, no nos lo podemos quitar. Entonces, sí, o sea, entiendo, yo creo que lo captas muy bien, que a veces podemos como hacer este ejercicio, pero no es un ejercicio puramente intelectual. O sea, no es nada más porque no es una mera cuestión de la razón, o sea, la razón nos ayuda, nos sostiene, nos apoya, pero no es una mera cuestión de entender algo, sino también es una cuestión de razón, perdón, de espiritualidad, de gracia, de apertura de corazón, para entender qué conecta de mí, qué me duele, cuáles son mis heridas, y eso no es intelectual nada más, o sea, no se resuelve con la razón. Y algo que ya finalmente, o sea, que quería comentar es, Juan Pablo II habla de integración. Dice, el esfuerzo que tenemos que hacer es de integrar. ¿Qué se refiere con integrar? Dice, integrar esta dimensión subjetiva que yo tengo con actos objetivos específicos. O sea, por ejemplo, en la mañana daba otra clase, esto lo dice en Amor y Responsabilidad, que dice, por ejemplo, la unión. Yo puedo sentir ahorita el deseo de la unión, es un deseo de unión subjetivo, lo puedo sentir aquí, pero ese deseo de unión tiene que mostrarse en hechos concretos objetivos de unión. Si yo nada más deseo unirme y estar conectado contigo, pero nunca te hablo, no te pregunto cómo estás, no, o sea, me desaparezco 10 años y no me importas nada, pues aunque tenga el deseo subjetivo, no hay algo que le corresponda en la realidad objetiva de bien. No estoy haciendo algo bueno para buscar la unión contigo. Entonces dice, lo que tenemos que hacer es una integración entre lo que yo siento, los deseos, con actos objetivamente buenos que me ayuden. O sea, es como, qué padre que lo sientas o qué difícil que lo sientas,
pero cómo esto lo vas a transformar en hechos buenos, en cosas concretas buenas. Por eso es que en la ética cristiana las obras de misericordia son la supercarretera que tenemos para mostrar el amor. O sea, no sabemos obras de misericordia. No sabemos qué hacer, obras de misericordia, porque son actos espirituales, emocionales, físicos, concretos, bienes objetivos que podemos hacer para mostrar el amor. Entonces, por eso dice, es un esfuerzo de integración. No es solamente la intelectualidad, sino es un esfuerzo de integración entre reconocer lo que siento, ver la belleza de lo que siento, o sea, distorcer, pero conectarlo con cosas objetivas, específicas del bien. Entonces, por eso es, esto siento la lucha, quiero distorcer mi corazón, no sé qué hacer con esto, ¿qué puedo hacer? Actos concretos, por ejemplo, la oración, orar por esa persona. Les voy a pasar después un videíto que vi de Jason Evert que habla de cómo lidiar con las tentaciones. Les va a encantar porque habla muchísimo de esto, pero eso se los voy a mandar en un videíto aparte. Pero él, o sea, dice eso, o sea, actos concretos puedes orar por esa persona. Actos concretos puedes, no sé, hablar de esto con alguien o puedes estudiar teología del cuerpo, no sé, o sea, bueno, estoy ahorita como que nos ayudan a crecer como en la dimensión objetiva. Entonces, bueno, no sé si más o menos te respondí o te digo, queda pendiente ese videito, pero dime. Sí, de hecho diste en el clavo en muchos aspectos. Me gustaría de nuevo, nada más como que volvieras como a profundizar muy poquito. A ver, dices que Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad habla de la integración, ¿no? De cómo los deseos subjetivos se deben volver actos objetivos, ¿no? O sea, concretamente. ¿Me puedes explicar de nuevo lo de las obras de misericordia? O sea, ¿cómo es ese trip o cómo? Ah, ok. O sea, las obras de misericordia serían como, mira, acuérdate que les había platicado un poquito, ahí, en la computadora, de que Juan Pablo II dice, el amor tiene dos caras que son igual de importantes. La cara subjetiva, que es la de la experiencia, tus sensaciones, tu sensualidad, tu afectividad, lo que tú sientes, lo que tú anhelas, hasta de todo, de lo más específico, las caricias que a ti te gustan, lo que a ti, tu lenguaje del amor, esto, la dimensión subjetiva, la experiencia. Y dice, hay otra que es la cara de la cara objetiva, la cara ética del amor, o sea, las virtudes. Lo que siempre compone el amor, por ejemplo, la fidelidad, el buscar tu bien, habla de la amistad también como una virtud, el compromiso, la libertad, o sea, dice, estas son las virtudes que sostienen al amor. Entonces dice, el amor lo que hace es integrar estas dos caras, porque se necesitan una a otra. Entonces, esto aplica para la realidad humana. O sea, la experiencia subjetiva es lo que sentimos, los deseos, los anhelos, las luchas, todo esto, pero necesitamos la cara objetiva que son las virtudes, o sea, las manifestaciones concretas y específicas de ese amor. Entonces, las obras de misericordia lo que son expresiones concretas del amor, o sea, son hechos tangibles. Si pensamos en las obras de misericordia, son actos concretos que todo mundo, en cualquier circunstancia, puede hacer para mostrar amor. Por ejemplo, hay una obra de misericordia que a veces nos olvidamos, pero que es importantísima. Es a lo mejor lo que siempre podemos hacer, que es soportar con paciencia los defectos del prójimo. Es una obra de misericordia que nos dice la iglesia. Dice, a lo mejor ahorita no podemos salir a alimentar a los pobres, no podemos ayudar, pero sí puedes soportar con paciencia los defectos del prójimo. Es un acto concreto y objetivo. Objetivo se refiere a que es siempre bien, es algo que es siempre bueno para todos en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. O sea, no depende de tu apreciación o de cómo te sientas, sino que es un bien siempre. Entonces, dice, necesita estas dos caras. Y las obras de misericordia son hechos y obras específicas que alimentan la cara objetiva del amor, o sea, la prueba, lo tangible, lo que siempre es amor. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Ya me quedó más claro. Muchas gracias.
Pues bueno, entonces, pues ahora, ahorita en un momentito más les subo esta charla para que, ya sé si la quieren volver otra vez o para los que no pudieron estar. Y les voy a mandar también